Buenas tardes. Veíamos en el video anterior el circuito amplificador operacional 301. También otros recomendables, el LM324, los cuales polarizamos de esta manera, de ahí lo explicamos. Y el comparador con esa realimentación positiva tiene este comportamiento de histéresis, ¿sí? O sea, tiene, por decirlo así, un rango de cambio cuyo comportamiento se describía en el video anterior. Este tipo de comparador es usado para controles especiales. Para controles especiales vamos a ver un ejemplo del accionar de un ventilador en un vehículo con niveles de voltaje diferentes en el sensor. Entonces, la vez pasada quedamos en ver el detector inversor de nivel de voltaje con histéresis. Entonces, este comparador inversor significa que cuando la señal de entrada es menor que el voltaje de umbral inferior, el voltaje de salida pasa a alto. Aquí lo vemos a la salida, aquí lo vemos en la gráfica, cuando el voltaje de entrada va disminuyendo. Entonces, volviendo a explicar, la señal de entrada va transitando hasta bajar el nivel, hasta alcanzar el nivel bajo del umbral, y al llegar a ese valor salta la señal de entrada al valor alto, al valor superior, ¿no? Aquí venía del valor inferior. De nuevo, cuando esa señal de entrada supera ahora el umbral superior, salta la salida de nuevo al valor inferior BL. Como decíamos en los comentarios, es el circuito de control de temperatura para un carro que activa el ventilador. Entonces, vamos a verlo ahorita en unos minutos, con valores, con el comportamiento del sensor. Este es el circuito inversor, donde tenemos este arreglo, la señal de entrada EI, una señal de referencia, las resistencias R y otra N por R, y el voltaje de salida. Entonces, cuando el voltaje de salida es bajo, este nivel, entonces se tiene este circuito, donde ya dijimos que este punto es el voltaje del nivel inferior, ¿no? O sea, el voltaje de entrada ha alcanzado el nivel inferior BLT, que es hasta donde dura la salida en nivel bajo. Entonces tenemos enseguida, bueno, aquí cuando el voltaje de salida es el nivel inferior o está en el nivel inferior. Entonces tenemos este circuito. Ya lo habíamos señalado, ¿no? Por tanto, vemos la corriente que es equivalente al voltaje en nivel o el umbral inferior menos BL, este voltaje,
sobre la resistencia N por R. Por tanto, la caída de voltaje en la resistencia es esa misma corriente por la resistencia. Entonces hacemos aquí la multiplicación por la resistencia, se va R, y tenemos que ese voltaje en la resistencia tiene este valor. Además se sabe que el voltaje sobre esa resistencia es igual al voltaje de referencia menos el voltaje de umbral inferior. Entonces tendríamos que esta sería igual a esta. Ahí tenemos esas dos ecuaciones porque son BR. Y despejando el voltaje de referencia, tenemos este valor. O sea, despejándolo estas dos expresiones, tenemos esta equivalencia y por tanto, haciendo el despeje del umbral inferior, tenemos esta otra relación. Seguimos aquí el análisis. Ahora, si el voltaje de salida es el nivel alto, si el voltaje de salida es el nivel alto, entonces tenemos que sucede de nuevo este circuito, donde aquí la señal de entrada va a ser el nivel superior y aquí sigue siendo el voltaje de referencia. Ya explicamos que este voltaje, que en este caso sería el nivel superior BH, se alcanzaría hasta que la señal de entrada llegue al voltaje de umbral superior. Entonces aquí lo tenemos. Por tanto, volviendo a hacer el proceso similar al anterior, tenemos que el umbral superior es igual a esta expresión, a esta misma expresión, simplemente reemplazando este BL por este BH, que al nivel superior acá. Voltaje histéresis, ya habíamos visto la definición, que es el nivel o umbral superior menos el inferior. Hacemos esta resta y tenemos esta expresión del voltaje histéresis. El voltaje central es igual a esta otra expresión, donde es la suma de estos dos dividido sobre 2. Se tiene esta expresión, voltaje central, y si la condición del voltaje del nivel alto, o sea de polarización del chip, es igual en valor absoluto al valor del nivel bajo de polarización, podremos replantear esta ecuación como con esta relación. Entonces es sencillo el planteamiento, la explicación de este circuito. Enseguida vamos a ver un ejemplo del diseño de control de temperatura para un vehículo, para accionar el ventilador. Entonces tenemos en este caso un seguidor. ¿Por qué razón un seguidor? Tenemos un seguidor antes del comparador. Aquí tenemos el comparador que hemos venido explicando. Esta es la señal de referencia. Este es el voltaje del sensor.
del sensor de temperatura en el vehículo. Entonces aquí tenemos el comparador, el circuito que acabamos de explicar. Este es un seguidor con el fin de tomar un voltaje de referencia preciso de un divisor de voltaje. Un seguidor, como explicamos a principios de este tema de operacionales, tiene una impedancia alta y una baja a la salida. Baja a la salida y una impedancia alta a la entrada. Por tanto, es un buen comportamiento de un seguidor. Entonces lo veíamos en amplificadores operacionales 1 en el primer video, el seguidor de fuente. Este es con realimentación negativa. Entonces es para tomar la muestra de una señal B1 sin alterarla por su alta impedancia de entrada de este seguidor. Entonces aquí vuelven a estar los comentarios: adaptador de impedancia de este seguidor para tener una impedancia de entrada grande y una de salida muy pequeña, y así crear una buena voltaje de referencia. Tomar de un divisor un buen voltaje de referencia. Ubicamos de esta manera un umbral inferior de 2.76 voltios y uno superior de 2.86. Por tanto, y tenemos voltajes de polarización de estos chips. Acordémonos, como en este caso, que se polariza con un nivel alto y un nivel bajo, BL, BH. Entonces tenemos voltajes de polarización de ese chip de 12 y 0 voltios, que son los voltajes de la batería del vehículo, ¿no? Los niveles. Durante el laboratorio que se hizo, estos niveles se verificaron para poder hacer el disparo y el apagado del ventilador. Entonces veíamos que cuando el sensor alcanzaba estos niveles de voltaje, debíamos apagar y prender el ventilador con la correspondiente señal de salida en este operacional, ¿no? En este amplificador. Entonces esta es la señal de mando para, a través de un relé, poder accionar el ventilador. Este es el tipo de sensor de temperatura que usábamos en ese vehículo. ¿Sí? Entonces el comportamiento de este sensor era como veníamos relacionando esos dos voltajes de 2.76 voltios y 2.86 para disparo y apagado del sensor. Entonces, teniendo estos dos valores, los niveles de polarización, se halla el voltaje de histéresis. Teniendo estos dos, ya vimos cómo es. Ya vimos las equivalencias de ecuaciones. Aquí estaban o están. ¿Sí? Entonces tenemos esta relación con este valor. Podemos hallar el n despejándolo. Ya tenemos estos dos valores, se llama el n y nos daba 119. Ahora el voltaje central, veíamos en la relación que tiene esta equivalencia, o es igual a esta. Los umbrales, la suma de los umbrales sobre 2. Entonces aquí tenemos la suma de los umbrales, que ya los tenemos, sobre 2 es igual a 2.81. Entonces voltaje de referencia es igual a 2.78. ¿Sí? Entonces veíamos que el voltaje central
también tiene esta equivalencia. La tenemos acá. Tenemos todos estos valores. ¿Sí? Ahí la tenemos. Esto es n más 1. Este BHBL ya lo conocemos. Simplemente ya habíamos dicho que N119 se reemplaza y se halla finalmente voltaje de referencia despejado de acá y da 2.78. Y asumimos la resistencia R, esta de 1K. Entonces N por R, ya dijimos que N es 119, 119K, NR. Estas niveles AR1 y R1 pues se ajustan para obtener el voltaje de, es un divisor de voltaje, para obtener el voltaje de referencia 2.78, para tenerlo acá, voltaje de referencia. ¿Sí? Entonces con un simple divisor no importa, o más bien la relación de resistencias es un simple divisor para poder tomar este nivel. Entonces cualquiera, o más bien a través de un potenciómetro se puede ajustar este valor. Entonces tenemos, bueno, aquí están las ecuaciones que relacionan esos niveles, donde BCC es 12 voltios, de nuevo es el mismo VH porque está sujeto a la batería del carro. Se hace el divisor el divisor la corriente por la resistencia R1, ¿sí? Y entonces hallamos el voltaje V1 sobre la resistencia R1, que es sobre la resistencia R1. Entonces aquí tenemos, y podemos hallar la relación entre esas dos resistencias, que es A, y A resulta siendo 3.33. Por tanto, si escojo una resistencia R1 de 10K, AR1 es de 33.1K. Ahí está explicado. Entonces, ahí se despliega el cálculo de los diferentes elementos para poder obtener el comportamiento del circuito que acciona el ventilador en un sistema de refrigeración de un carro, el ventilador del radiador. Entonces, como dijimos, se trata de un detector inversor de nivel de voltaje con histeresis. Lo que sucede es que cuando el ventilador, aquí viene el ventilador apagado porque VO es VOL. Entonces, cuando el nivel del voltaje de entrada, que es el del sensor, este es EI, va bajando su nivel resistivo, o sea, este nivel de voltaje en el sensor baja porque está bajando la resistencia del sensor, ¿sí? Está bajando, y al alcanzar el valor del umbral inferior que hemos calculado,
a través de, de laboratorios que se hicieron para poderlo instalar y que funcionara bien. Entonces, al alcanzar este nivel inferior, se dispara la salida con un nivel alto para prender el ventilador. Prende el ventilador durante este tiempo y cuando el nivel de temperatura baja, el voltaje en el sensor aumenta. Igualmente, para volver a apagar el ventilador es cuando este nivel en el sensor alcanza el valor de umbral superior. Vuelve y apaga el ventilador y sigue de esta manera. Entonces, un circuito práctico para o que se incorporó a un control de temperatura en un vehículo. Entonces, por ahora dejaremos acá. En el próximo video miraremos detector no inversor de nivel de voltaje con ajuste independiente del histéresis y el voltaje centrado. Gracias.